Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a El Derecho y los Derechos en Serio, espacio de reflexión y diálogo sobre democracia constitucional, transformaciones sociales, libertades y derechos. Mi nombre es Alan Arroyo, en la actualidad soy el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y en esta nueva emisión vamos a tener de nueva cuenta una extraordinaria oportunidad de volver a conversar con un personaje universitario, juarista también de cepa, pero que ha destacado construyendo una muy amplia e interesante, importante trayectoria pública, ya que en su momento se desempeñó como titular de la Secretaría de la Contraloría de nuestro estado, también ha sido consultor, abogado litigante, y en la actualidad preside el Tribunal de Justicia Administrativa aquí en el estado de Durango. El magistrado Jason Eleazar Canales García. Magistrado, gracias de nueva cuenta por estar con nosotros. Sabemos que anda con la agenda saturada, con el tiempo muy restringido. Entonces, de nueva cuenta, gracias por estar aquí en este espacio universitario, pero que también es para la sociedad en general. Al contrario, doctor, agradecerle la invitación, y siempre que estemos en nuestra máxima casa de estudios, pues será un gusto para nosotros. No, al contrario, magistrado, y qué bueno que, sí lo dije en el programa anterior, pero en este no en la introducción, pero siempre es buen momento para reiterar que usted orgullosamente además es profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UGED y también de su División de Estudios de Posgrado de Investigación. Entonces esto con partida doble, ¿verdad? Porque es universitario, orgullosamente egresado, pero ahora ya también en el plano de la docencia, ¿verdad? Magistrado, en este nuevo programa con usted que nos hace el favor, el honor de haber accedido, me gustaría platicar algunos asuntos de coyuntura en la justicia administrativa, digamos, y no nada más en Durango, sino que también en México. Algunos de ellos como el debido proceso en la esfera administrativa, como el tema del derecho de acceso a la justicia en esta materia tan cambiante y tan dinámica. Lo veíamos en el programa anterior, usted nos explicaba de que es parte también de lo que se está discutiendo en los órganos en donde acuden magistrados administrativos de todo el país, tema también de la justicia digital, y el tema también que en los últimos años ha crecido exponencialmente, que es el de las responsabilidades administrativas, muy importante, porque también lo decíamos tras bambalinas, como incluso ya se rige por principios también del derecho penal, correcto, con la necesidad de acreditar fehacientemente los actos, ya sea desde la etapa de investigación hasta cuando ya se va a determinar una responsabilidad, ¿verdad? Entonces de ahí la importancia de estudiarlo de una manera mucho más efectiva y mucho más profunda. Y si gusta, por ahí podemos empezar. ¿Cómo ve usted este panorama de las responsabilidades? Desde luego que desde que se instaura el Sistema Nacional Anticorrupción, sus pares locales en el 2015, cada vez se empieza a hablar más de responsabilidades administrativas, un tema importante en México para evitar la corrupción, para evitar el cohecho, el tráfico de influencias, en fin, cualquier cantidad, ya no nada más de ilícitos penales, sino de posibles, para fincar posibles responsabilidades administrativas. ¿En dónde estamos en este momento, magistrado, y a dónde deberíamos transitar hablando de responsabilidades administrativas? Sí, no, pues definitivamente yo creo que es un tema bastante importante. Una demanda del ciudadano es abatir los actos de corrupción. De hecho, pues bueno, nuestro estado de Durango se diferencia de otros que en la Constitución local se establece precisamente el poder vivir en un ambiente libre de corrupción como derecho fundamental. Como derecho fundamental, ¿verdad? Entonces ahí nuestra entidad federativa, ahora sí que vamos a ir como punta de lanza en ese aspecto. Y efectivamente, la Ley General de Responsabilidades, que propiamente cobra vigencia en el año 2017, pues establece
distintas facultades y obligaciones tanto para las autoridades investigadoras, sustanciadoras y resolutoras. Anteriormente las tres funciones recaían en una sola autoridad. Por ejemplo, cuando yo estuve en secretario de Contraloría, pues nosotros éramos autoridad investigadora, autoridad sustanciadora y también autoridad resolutora. Claro. Hoy en día se separa esa parte y la investigación queda a cargo de lo que se denomina autoridad investigadora. Y pues la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece diversas cargas y cumplimientos de principios. Por ejemplo, tiene que cumplir con el principio de debido proceso, tiene que cumplir con los derechos humanos y como bien usted lo comentaba, doctor, el procedimiento disciplinario tiene sus semejanzas con el derecho penal. De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido diversos criterios jurisprudenciales en donde se tienen que seguir principios como el de presunción de inocencia, por supuesto, el principio de debido proceso que está consagrado en la Convención Interamericana, el artículo 8.1, y por supuesto en nuestra Constitución, en el artículo 14 constitucional. Claro. De tal suerte que el procedimiento de responsabilidad administrativa se vuelve en un tema bastante técnico. Muy pues, complejo. Muy complejo, ¿verdad? Y que, pues bueno, a final de cuentas, tiene por objetivo el buscar abatir los actos de corrupción, pero para que se pueda dar ese objetivo, pues se tiene que cumplir con todos los principios constitucionales para que pueda haber un buen resultado. Claro, y en ese sentido, pues, en materia de responsabilidades administrativas, cada vez más hay un interés de la ciudadanía, pero desde luego también de las y los operadores jurídicos, ¿verdad? Porque como usted lo mencionaba, antes se era juez y parte, antes se era tanto jurado como fiscal, un poquito de todo. Y ahora ya con este nuevo esquema en donde están plenamente diferenciadas las atribuciones, una esfera de facultades y también de obligaciones que cada autoridad debe tener en su propio seno, pues sin duda alguna que existe un mayor interés en conocer este tema. ¿Qué es lo que se ha encontrado usted ahí en la práctica en el Tribunal de Justicia Administrativa en cuanto a este tema? Y bueno, desde luego sin referir casos concretos, ¿verdad?, que pudieran involucrar ahí una cuestión de datos personales, pero que usted puede decir, este fue un caso emblemático por tal circunstancia, este otro por esta otra razón. Aquí en Durango definitivamente también la actuación del tribunal, lo hemos dicho, goza de una confianza social pues amplia, porque se ve que en muchos de los casos se logra una respuesta a las demandas, a las inquietudes que presenta la ciudadanía. Entonces, usted ahí en la práctica del tribunal, ¿cómo ha encontrado este tema de las responsabilidades administrativas y cómo pudiéramos avanzar en una dirección adecuada, magistrado? Sí. Pues bueno, es un proceso que yo siempre les digo, tanto a los particulares como a las autoridades, que es un proceso que tiene que estar en constante actualización y preparación. Ahí está la base de todo. Hace rato lo comentamos, la preparación. Es un proceso bastante técnico, decíamos que tiene sus semejanzas con el derecho penal. Ya hemos emitido sanciones, destituciones, inhabilitaciones, sanciones económicas y pues así como ha habido personas sancionadas, pues también ha habido personas absueltas, ¿verdad? Es decir, en ocasiones me preguntan a mí, oye, para ti, para tribunal, ¿tú estás para sancionarnos? Nosotros estamos para impartir justicia, ¿verdad? Claro. Si de las constancias que obran en los expedientes así se determina, pues hay una sanción. Si las constancias que hay en el expediente no da para una sanción, pues por supuesto que se absuelve al servidor público. De tal suerte que, ¿qué es lo que vemos? Pues se necesita una constante, digo, y así como en todos los rubros de la administración pública, una constante preparación y actualización, porque no la tiene fácil la autoridad investigadora. La Ley General de Responsabilidades Administrativas le da una serie de cargas de cómo debe de tener su investigación. Si le sumamos a eso a las determinaciones de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación,
que establece que tiene semejanzas con el derecho penal y que se tienen que cumplir principios del derecho penal, pues todavía vuelve el contexto de cómo se debe de integrar un expediente, del derecho de audiencia, cómo se le debe de dar al servidor público, que es un tema muy importante. Entonces vuelve un proceso bastante rígido, tanto para la autoridad investigadora como para la autoridad sustanciadora. Tan es así que nos compartía un dato revelador también tras bambalinas, ¿verdad? Antes de entrar al foro de grabación, de que pues prácticamente 9 de cada 10, 95 de cada 100, por falta de integración precisamente, o de una no adecuada integración, pues no llegan a tener el resultado esperado en ese caso en particular. Entonces, son temas muy interesantes que nos hablan de eso, de una necesidad de profundizar cada vez más en este tipo de contextos. Si le parece, hacemos nada más una pequeña pausa y seguimos conversando, magistrado. A nuestro auditorio del Derecho y los Derechos en Serio, les invitamos a permanecer con nosotros. Gracias por permanecer en El Derecho y los Derechos en Serio. Estamos conversando con el magistrado Jason Eleazar Canales García, quien en la actualidad preside el Tribunal de Justicia Administrativa de nuestra entidad y que pues también, hay que decirlo, orgullosamente es profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra máxima casa de estudios en la entidad y también de su división de estudios de posgrado e investigación. Magistrado, antes del corte hablábamos de manera interesante sobre este tema de las responsabilidades administrativas, que surge una necesidad mucho más explícita. Siempre lo hemos tenido, lo de fundamentar y motivar, pero que dado que se asemeja, usted lo refería, de que incluso la misma Suprema Corte ha dicho de que se debe regir por principios muy parecidos a los del derecho penal, pero también en la materia administrativa hablamos de temas como el debido proceso, hablamos como el derecho de acceso a la justicia, en fin, que a veces pueden quedarse de lado, ¿verdad? Cuando en realidad, pues todos los derechos humanos están muy presentes en la materia administrativa. Lo que nosotros conocíamos con anterioridad como estas famosas formalidades esenciales del procedimiento siguen estando presentes e incluso han adquirido una dimensión mucho más importante bajo esta forma del debido proceso, que quizá bajo ese apelativo no era tan conocido en México, pero que siempre las hemos tenido presentes, incluso desde antes de 2011, cuando llamábamos a los derechos humanos garantías individuales. Siempre han estado ahí, pero digamos, ¿cuál es la importancia que tiene este debido proceso o el derecho de acceso a la justicia, esta necesidad de fundamentar y motivar? Algo que mencionamos en el bloque anterior también muy importante y que ahí también muchos tribunales colegiados o juzgados de distrito han insistido bastante en la necesidad de otorgar esta y de reconocer la garantía de audiencia, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo todo esto influye en la nueva dinámica de la justicia administrativa, magistrado? Sí. No, bueno, pues sin lugar a dudas, el debido proceso es un tema que influye en la autoridad administrativa, pero también al momento de que llevamos los procesos en el tribunal. El debido proceso, pues bueno, viene considerado desde la Convención, el artículo 8.1, el artículo 14 constitucional, y muchas veces de las ocasiones el abogado, por ejemplo, litigante, se enfoca en lo tradicional, la fundamentación y la motivación. Comentábamos hace rato, tras bambalinas, que por ejemplo son pocos los abogados que manifiestan el debido proceso como un derecho humano. Creemos a veces en ocasiones que el derecho humano pues es la no discriminación, claro, pero hay muchos más, y sobre todo en el tema de carácter jurídico. Y al momento de alegar de manera correcta una violación al derecho del debido proceso, con independencia de la falta de fundamentación y motivación, al ser un derecho humano, pues por supuesto que tiene trascendencia en las sentencias que dictamos como tribunal, porque pues el debido proceso es ese cúmulo de garantías mínimas que se le deben otorgar al ciudadano, y ese cúmulo de garantías mínimas que se le deben de otorgar al ciudadano
en el proceder de la autoridad administrativa, pues en ocasiones no se llevan a cabo. El tema está en que, hablando precisamente, hace rato comentamos de la importancia de la actualización y la capacitación, pues no es planteado como tal, como violación a un derecho humano, el debido proceso o la falta de debido proceso como un tema de legalidad, de tal suerte que pues es importante para el abogado litigante ver esa situación y enfocarse también en ese esquema. Claro, y por ejemplo, la misma Corte Interamericana que ha desarrollado muchos esquemas, por ejemplo, bajo la perspectiva de la tutela judicial efectiva, del acceso a un recurso judicial efectivo, también lo encontramos plenamente conectado con ello. Entonces, sí es necesario que en ciertos lugares se entre a una nueva dinámica en donde sí los derechos fundamentales, los derechos humanos que tienen plena aplicabilidad en la materia administrativa, pues sean precisamente colocados en su justa dimensión, porque usted nos lo decía, en la Ciudad de México, los tipos de planteamientos que se pueden hacer tanto ante el tribunal local o pensemos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sí tienen una forma de argumentar muy diferente a las que podemos tener en ciertos sectores de provincia. Entonces, de ahí la necesidad de que bajo esta perspectiva, yo creo, y es parte también de lo que platicábamos, de cómo entre universidad, facultad, podemos, y con plena convicción y voluntad, que yo estoy seguro que tenemos de usted, y que hace hasta un compromiso público, ¿verdad? Aquí en la... Lo hacemos, asumido. Aquí en TVUGED, de poder generar esquemas que permitan una preparación, una educación y una formación continua, no nada más para nuestros estudiantes de licenciatura o de especialidad, sino también a las y los abogados litigantes. Cada vez está más en ciernes el tema de una posible colegiación obligatoria, no ha dejado de estar ahí en la palestra, en el discurso, ha habido hasta iniciativas, pero vamos a pensar que de aquí quizá 5 años, no sabemos, pero no es un tema que luzca tan lejano, y la colegiación obligatoria, y en esta materia tan compleja como la administrativa, pues va a requerir de este tipo de ejercicios. Entonces, yo creo que contamos con usted, contamos ahí con el tribunal para hacer este tipo de ejercicios, ¿verdad? Que abonarían mucho, ¿verdad? Como lo hemos platicado. Sí, de hecho, precisamente por eso nosotros pretendemos tener a todo nuestro personal certificado en diversas materias. Se están certificando en derecho administrativo, se están certificando en responsabilidades administrativas, pero siempre las instituciones públicas pues debemos de dar más, de brindar a la sociedad temas fundamentales, y en este caso el conocimiento, la preparación, la actualización, pues es un tema fundamental, ¿verdad? Si una autoridad administrativa se encuentra actualizada, pues va a buscar que sus actos sean totalmente acordes a derecho, a lo que establece nuestra norma suprema, ¿va? Si esos actos son totalmente acordes, pues de manera inmediata se genera un beneficio para el ciudadano. Claro. Entonces, pues estamos puestos. No, y que va justamente en la sintonía, magistrado, de lo que hemos comentado bajo la tesitura y la perspectiva, recuperando el tema de la justicia abierta. Yo creo que la ciudadanía busca tener instituciones de justicia cercanas, instituciones de justicia que sí les resuelvan sus problemas, pero que cuando no sea posible, que exista este pleno poder de convencimiento y de persuasión de lo que veíamos teóricamente, ¿verdad? De que los jueces se legitiman con sus sentencias. Ahora, con la elección judicial, pues quienes resultaron electos lo hacen directamente con el voto de las y los sufragantes, pero yo creo que lejos de renunciar a esta cuestión de seguirse legitimando con sus sentencias, se refuerza, y es una necesidad de adoptar pues un enfoque también argumentativo importante al momento de resolver todos estos casos, ¿verdad? Magistrado, ya para ir cerrando este programa, ¿algún comentario final en esta misma línea de cómo los derechos humanos son importantes
y que tienen una plena trascendencia en el contexto general de la justicia administrativa. Sí, pues bueno, basta con recordar el contenido del artículo 1 de nuestra norma suprema, párrafo 3, un artículo y un párrafo totalmente importante fundamental para todo ciudadano. Pues todas las autoridades pues, tenemos la obligación de promover y de respetar los derechos humanos. Claro. Si no se lleva a cabo como tal, sobre todo el respeto de los derechos humanos, pues eso puede generar que el ciudadano utilice los medios legales correspondientes y precisamente alegar esa falta de cumplimiento por parte de las autoridades del respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Y es ahí donde entramos los tribunales y precisamente los actos que se nulifican o que se dejan sin efectos, no solamente es por lo que normalmente conocemos como fundamentación o motivación, sino también por el incumplimiento del respeto a los derechos humanos, de tal suerte que toda autoridad pues debemos de cumplir ese artículo 1 constitucional, que es indudablemente uno de los más importantes que existen en nuestra norma suprema. Tan así es que algunos compañeros me dicen, pues por eso es el 1. Es correcto. Y es como una guía de actuación, ¿verdad? Porque establece pautas, directrices que no son optativas. Todas las autoridades, en el marco de sus atribuciones, están obligadas, propiamente no es una concesión, es una obligación constitucional, pero qué bueno que además de ello, de cumplir con lo mínimo, pues tengamos instituciones proactivas y sobre todo personas como usted, como el magistrado Luis Pedro, que pongan ese extra y que además tengan un compromiso social importante. Entonces, pues quiero agradecerle, magistrado, por esta oportunidad, igual en un programa anterior que tuvo, ojalá que sea la primera de muchas oportunidades que tengamos aquí de conversar, y pues bueno, ya quedó plasmado en público el compromiso de estar aquí, tribunal y facultad, ¿verdad? Compromiso es hecho, y agradecerle, doctor, la invitación al canal, y como usted y yo lo hemos comentado, todos los funcionarios públicos siempre tenemos que regresar a la sociedad mucho de lo que nos han dado las instituciones públicas. Entonces, pues vamos a hacer eso. Magistrado, muchísimas gracias. Un gusto. Por haber estado aquí. Gracias, doctor. Y a nuestro auditorio del Derecho y los Derechos en Serio, como siempre, les agradecemos el favor de su atención y les invitamos a estar con nosotros en una próxima emisión.